Bien, seguimos estudiando el primer siglo de la Orden de los Mínimos en España y examinamos este segundo periodo cronológico que habíamos fijado, el que va de 1493 a 1508, es decir, desde que se aprueba la primera regla y tiene lugar la apertura del primer convento propiamente en España, hasta 1508, que es cuando se celebra el primer capítulo general y cuando toda la orden, digamos, recibe la cuarta regla, como una regla vigente para todos. Bien, en este periodo son mayoritarias, como podéis ver en el gráfico, son mayoritarias las fundaciones francesas. Solo hay 3 fundaciones en España. Las 3 en el sur, en Andalucía: Andújar, el puerto de Santa María y Écija. Pero antes vamos a detenernos en la figura del padre Bernardo Boil durante este periodo. Recordáis que había sido una figura señera, una figura importante para el establecimiento de la orden en España. Examinamos en este periodo qué pasa con padre Boil. De hecho, sabemos que en diciembre de 1494 el padre Boil ya había regresado de América. A ver, algunos dicen que fue obispo de Gerona. En alguna bibliografía antigua, ¿no? Podéis encontrar que fue obispo de Gerona. No es cierto. Hubo un Boil, ciertamente obispo de Gerona contemporáneo, que se llamaba Guillermo Boil, pero no era el Boil mínimo. Ni siquiera fue obispo, por decirlo así, para América. Es verdad que tenía facultades de vicario apostólico, pero no fue consagrado nunca obispo. Lo advierto porque alguna vez ha sido representado como obispo. Aquí tenéis una muestra. Esto es una pintura del claustro del convento de Grotalle, en Apulia, y fijaros en lo que el letrerito inferior indica, ¿no? Bernardus, el Boil, se ha borrado, Episcopus Indiarum, obispo de las Indias. Pues no fue obispo de las Indias. Bien, en 1495 Boil solicitaba la ayuda de los monarcas y de sus representantes en Roma para ciertas gestiones, que desconocemos en concreto, en favor de la orden. Al año siguiente le hallamos en Málaga, en el convento de la Victoria, y en octubre de 1497 es el Papa Alejandro VI quien lo envía como nuncio secreto a los reyes de España y al arzobispo de Toledo, Francisco Jiménez de Cisneros. De hecho, la carta de envío es de los últimos documentos que se conservan dirigidos a Boil con la denominación expresa de fraile mínimo, Fratrem Bernardum Boil Ordinis Minimorum. En julio de 1498 lo volvemos a encontrar en Roma, donde había llevado la respuesta de los reyes al Papa. También el arzobispo de Cisneros le había encargado gestiones relativas al proyecto de fundación de la Universidad de Alcalá. Es un Boil, por decirlo así, que va desapareciendo de la órbita mínima. No conocemos que en esta época haga nuevas gestiones para la orden, aunque sí sabemos que estando en Roma y careciendo allí todavía la orden de una estructura clara, estaba el convento de la Santísima Trinidad, ¿no? La Santísima Trinidad dei Monti, que se había fundado en 1491. Pero probablemente entonces no había allí un procurador general fijo. Durante esa estancia sabemos por un documento que descubrió padre Olechek, que recibe allí la profesión de uno de los iniciadores de los mínimos en Centroeuropa, llamado Fray Pedro de Bohemia. Cuando vuelve a España, viene con una credencial del cardenal de Santa Cruz, Bernardino de Carvajal,
tenemos la carta conservada en el Archivo Histórico Nacional dirigida a Cisneros. Hace allí referencia, dice, al levador de la presente, el reverendo padre Fray Boil. Bien, en 1498-1499 el Boil mínimo desaparece. Obtiene la abadía, parece que en encomienda, pensamos que en encomienda, de San Miguel de Cuixá en Rosellón, y de hecho el padre Boil llevaba reclamando insistentemente un beneficio como pago de sus servicios. Piensen que en agosto de 1498, en una carta dirigida a Cisneros desde Roma, le viene a decir: recuérdale al rey lo que me prometió. Y si no me va a dar nada, que me lo diga también. De forma que dice que yo pueda terminar mis días en una ermita, olvidado de todo, en fin. Incluso le dice que hable con la reina Isabel. Se diría que confía más en la palabra de la reina, incluso, que en la del rey, porque la reina Isabel, como actualmente como es sabido, está en proceso de beatificación. Pues bien, la reina Isabel, según Boil, es más larga en hechos que en palabras. Se le concede, pues, aquella abadía en el Rosellón, en un territorio que hacía solo 5 años que desde Francia había vuelto a la corona de Aragón, donde la presencia del padre Boil no sería seguramente solo una presencia eclesiástica, porque Boil desde hacía casi 25 años no era solo un eclesiástico, sino también a menudo un diplomático. O sea que al rey Fernando probablemente le interesaba tener allí a alguien de confianza. En todo caso, repito, el Boil mínimo se acabó. Volvemos a las fundaciones de conventos, volvemos atrás. El convento de Andújar se tomó, según Morales, el 26 de marzo de 1495, sería la fecha de la carta de donación. El padre Villamayor, en cambio, indica como año el de 1496. Las fundaciones de Andújar, tanto las de frailes como las de las monjas mínimas, van ligadas a la generosidad del caballero Pedro de Lucena, sobre el que, como hemos dicho en el pasado, tenemos poquísimos datos y documentos que no sean los de los cronistas mínimos. En el documento de donación que transcribe Morales se denomina a la orden, fijaros, Orden y Religión de Fray Francisco de Paula, Orden Nueva de los Mínimos Minimorum. En la carta de donación se menciona a varios frailes, al parecer todos ellos franceses. Vamos a ver. O sea, que por entonces San Francisco de Paula había enviado por fin nuevos frailes a España. No lo sabía en 1493, cuando Boil marcha a América. En 1495, 2 años después, sí que San Francisco provee nuevo personal para que sea reforzada la presencia de la orden. Y por eso es posible ir adelante con nuevas fundaciones. Y de hecho, en una carta de Boil publicada también por Morales, una carta sin fecha, que es de abril, pero no sabemos de qué año, podría ser de abril de 1495 o de abril de 1496, es difícil de determinar, dirige una carta a Pedro de Lucena y deja entrever que había problemas importantes con la autoridad episcopal. Y como Boil, que entonces se hallaba en Madrid, habría hablado con un miembro del Consejo de Castilla, yo pienso que se trate de Álvaro de Portugal, para intentar vencer la resistencia episcopal. En esa carta expresamente dice, fijaros, mientras yo no soy allá, no se den fatigas a los frailes porque por ser extranjeros lo sienten mucho. Por ser extranjeros.
Esto nos da a entender que en este periodo la orden camina en España con frailes predominantemente de nación francesa, algunos tan conocidos después como Germain Lionnet o Damien Lespervier, o incluso también se habla de su hermano Jacques Lespervier. El establecimiento en Andújar fue primero conocido como de Santa Elena. Pedro de Lucena cede a los frailes, según el documento transcrito por Morales, una iglesia y ermita de Señora Santa Elena con una huerta y corral, y de fuera un sitio de corral y pozo, que estaba fuera de la ciudad de Andújar entre dos caminos. Lo del pozo es importante. Si no hay agua, no hay vida, no hay soledad posible, no hay vida de ermitaños ni ninguna vida conventual. Los padres del desierto, por muy del desierto que fueran, tenían que beber. Pues bien, aquí se construye el monasterio y andando el tiempo, la titularidad de Santa Elena se cambiará por Nuestra Señora de la Victoria, a semejanza de Málaga. Nuestra Señora de la Victoria será el título predominante durante años en las fundaciones de los mínimos en España, hasta el punto de que los mínimos españoles serán conocidos popularmente como los victorios o los frailes victorianos. El de Andújar es un convento del que actualmente no quedan vestigios. Pero a propósito de los establecimientos de Andújar de frailes y monjas, hay que señalar la carta que publica Montoya y también la publica Morales, la publican ambos, dirigida desde Tours a Pedro de Lucena en el año de 1501, porque yo creo que es de los textos en que más citaciones de la escritura se incluyen, una tras otra. O sea que si es auténtica tiene que hacer las delicias de los que defienden que San Francisco de Paula tenía una amplia cultura bíblica. Los contrarios siempre podemos atribuir la ornamentación bíblica a secretarios. Fijaos, aquí encontramos citación del Salmo 119 de David Profeta. Beat immaculatim via, qui ambulan in lege Domini. De la segunda a los Corintios. Cum infirmor tum fortior sum. De Hechos de los Apóstoles, 14. Per multas tribulaciones soportennos intrare in regnum Dei. Una mezcla del Salmo 143 y del Salmo 101. Dies meis sicut umbra preterum et ego sicut fenum arui. De Lucas 12:40. Qui aquaora non putatis Dominus veniet. De segunda Timoteo capítulo 2, o si no literal, parecido, quia non coronabitur nisi qui legitime certaverit. Algunas son más intrigantes sobre su procedencia. Hay resonancias de Ezequiel 7 o 14. Qualem te invenero, talem te judicabo. O la todavía más intrigante, quem diligo eum corrigo. Recuerda a Hebreos 12:6, quem enim diliget Dominus castigat, pero que en la carta se ponen los labios de nuestro Redentor, acordándose del dicho de nuestro Redentor. Es doblemente curioso porque en la Centuria di Lettere de Francisco de Longobardi, en Fray Dondé, en Roberti, en lugar de Redentor se escribe Salvador. Y para más INRI de esta citación, a partir de Toscano, en Perrimezzi, en Pietro Paolo Conti, se refiere como que lo dijo Salomón. Como no lo encuentran en los evangelios, como sabemos todos que eso no consta que Jesús lo dijera, pues nada, resuelven como procedente de la sabiduría de Salomón. Bueno, dejamos este excursus y volvemos a lo que nos interesa. Pese a que Boil desaparece de la esfera mínima, San Francisco de Paula sigue en contacto con los reyes católicos, pidiendo su protección y su ayuda. No se nos ha conservado o no hemos localizado de momento ninguna carta de San Francisco de Paula a los reyes,
pero sí el registro en la Cámara de Castilla de una respuesta de la reina Isabel de septiembre de 1500, donde le dice: «Me suplicáis vaya encomendada en las cosas de vuestra religión. Yo tendré cargo de mandar mirar por ellas por la mucha devoción que vos tengo». La tercera fundación de los mínimos en España fue la del puerto de Santa María. Los fundadores eran los duques de Medinaceli, Juan de la Cerda y su esposa Mencia Manuel. Los mínimos llegaron probablemente hacia 1502 o 1503, instalándose primero en la ermita de San Roque e iniciándose las primeras obras de construcción en junio de 1504. Sobre quién por parte de los mínimos llevó estas negociaciones nos encontramos que el padre Juan de Morales, en su epítome de la fundación de la provincia de Andalucía, señala al padre Juan de Abundancia, y como el religioso que supervisó las obras, al padre Juan Bosco. Otro francés, Jean de Bois. Morales dice que fue el sobrestante de las obras. En cambio, Montoya, en su crónica más inseguro, señala a los padres Boil y Panduro, o también dice pudo ser el padre Abundancia. Al mencionado padre Jean de Bois no lo hace sobrestante como Morales, sino que directamente lo hace ya no un simple aparejador, sino dice un insigne arquitecto. Lo califica de insigne arquitecto. Es mucho más probable que el iniciador fuera este padre Abundancia o Abundance, considerado el primer provincial de los mínimos en España, porque como hemos dicho antes, Boil en este tiempo ya ha desaparecido de la órbita mínima. Está en San Miguel de Cuixá y está allí y no sabemos que haya viajado a Andalucía y haya hecho gestiones para los mínimos, de ninguna manera. Del padre Abundance se ha transmitido cierta fama de santidad. Piensen que se dice que se empleó sobre todo en la dirección espiritual de las monjas mínimas de Andújar, y también se cuenta que tuvo un conflicto con la reina Isabel. Sin embargo, los historiadores locales, los historiadores del puerto de Santa María, han propendido por dar el nombre de Bernardo Boil como el mínimo que trató en las gestiones preliminares con el duque de Medinaceli. Tal vez porque era más famoso, tal vez porque daba más prestigio, o tal vez por pensar que como se había movido en el ambiente real, pues le hubiera sido más fácil en el ambiente de relación con la nobleza. Incluso se dice que fácilmente pudo conocer a los duques de Medinaceli cuando se preparaba aquel segundo viaje de Colón en 1493, aquel viaje en el que Boil fue como vicario apostólico. Pues bien, esto ha sido tan inequívocamente asumido a nivel local, pues hasta el punto de que en el municipio hay una calle, una avenida cerca del antiguo convento, a la que se ha puesto el nombre de Fray Bernal Boil. El convento de la Victoria del puerto de Santa María es un gran convento al que Montoya le daba en su tiempo capacidad para 60 religiosos, aunque entonces, en 1618, todavía estaba en construcción. Pero fue una fundación muy trabajada, con muchas dificultades, porque el obispo del lugar, no está claro quién podría ser el cardenal Juan de Zúñiga y Pimentel, que fue obispo de Sevilla entre 1503 y 1504, o más probablemente el dominico Fray Diego de Deza, arzobispo de Sevilla entre 1504 y 1523. Quien fuera no quería a los mínimos allí porque no le habían, decía, solicitado autorización para establecerse. Sabemos por otra fuente que para Diego de Deza los mínimos eran ignorantes,
no confiaba en ellos. Decía con desprecio, se hacen llamar mínimos minimorum. Y de esto tenemos algún indicio, ¿no? Antes lo hemos visto en la carta de donación de Andújar. También hay una carta publicada por Morales, escrita en 1498 por el genovés fray Giacomo Presenda, siendo superior de Málaga, dirigida a Pedro de Lucena, donde firma como fray Jacobus Presenda minimorum minimus. La cuestión es que el arzobispo de Sevilla no quería bendecir la iglesia conventual ni permitir que otro la bendijera. No se podía contar con la reina Isabel, que había fallecido en el año 1504, pero los mínimos buscaron el apoyo papal. De forma que cuando Julio II emite la bula Dudum ad Sacrum o Dum ad Sacrum, el 28 de julio de 1506, que confirma privilegios concedidos con anterioridad a los mínimos, pues en esa bula se hace expresa mención de esta fundación del puerto de Santa María, diciendo están exentos, prohíbe al arzobispo o a cualesquiera de sus oficiales damnificar, molestar, perturbar ni inquietar a los mínimos, bajo pena de excomunión. Aquí este es un manuscrito de la bula. Incluso se dice que cualesquiera iglesias u oratorios recibidos por los mínimos se solicite la bendición al obispo del lugar y si éste, por rechazo explícito o incluso por negligencia, no se aviene a tal bendición, pueda llevarla a cabo cualquier otro obispo católico. En 1505-1506 se funda el convento de Nuestra Señora de la Victoria de Écija. También aquí empiezan los mínimos en una pequeña ermita dedicada a San Martín. Fundaron la capilla mayor Francisco de Aguilar y Córdoba y su mujer Elvira Ponce de León. Desconocemos las vicisitudes exactas de la fundación de este convento. Sí sabemos que su corrector no participó en el primer capítulo general de la orden, aunque pudo apoderar a otro fraile. De hecho, la iglesia no se bendijo hasta 1509. Ligada a Écija la tradición del moral, la tradición milagrosa del moral. Un religioso lego llamado Martín de Marmolejo estuvo con San Francisco de Paula en Tours y cuando lo despidió el santo le dio un ramo de morera seco como para que le sirviera de bastón. Y cuando fray Martín llegó a Écija, lo plantó en el jardín conventual, aquello arraigó, prendió y se convirtió, andando el tiempo, en un frondoso árbol. Este es el aspecto que tenía el moral de la Victoria a finales del siglo XIX, y este dicen que es el aspecto que tenía el moral hace un par de años. Hay otra tradición, y es que en el lugar donde se edificó el convento de Écija se había aparecido en el año 1436 el apóstol San Pablo a un joven de 14 años llamado Antonio Arjona. San Francisco de Paula muere en 1507 y el primer capítulo general de la orden se celebra en Roma en el convento de la Trinidad del 28 de diciembre de 1507 al 2 de enero de 1508. Allí está la provincia de España con 5 religiosos, 2 de ellos españoles, Francisco de Sevilla, corrector de Andújar, y Marcos Español, que iba como compañero del provincial. Este Marcos Español, según Morales, era de la villa de Cañete de las Torres y habría profesado en Málaga en 1494. Pues bien, hay estos 2 españoles y 3 franceses. El provincial Marcial Desvoisins, que representaba también al corrector de Málaga. Cuidado, Morales aquí da problema y dice que en realidad no era provincial, sino vicario del padre Bernardino de Cropulati. Bueno, Marcial Desvoisins, Jean de l'Espinay, que era corrector del puerto de Santa María,
y que va también como compañero discretus de Andújar, y finalmente el turonense Jan de Leef como discretus del puerto de Santa María. De Écija no se dice nada, aunque en un determinado momento el provincial de Soissons dirá hablar, cuando se trate de la regla, dirá hablar en nombre de todos los frailes de España. Incluso dice que le debe constar por cartas de representación, literas patentes. Este es Marcial de Soissons en un grabado del siglo XVIII. Este personaje fue enviado a España estando todavía en formación. Se dice que profesó en Toledo. Lo cierto es que era provincial cuando se celebra el primer capítulo general y que en 1523 fue elegido corrector general de la orden. Por eso está representado en el grabado. Y después todavía fue provincial de la provincia francesa de Aquitania. El cronista Lanovius hace de él un elogio parecido al que Bernardo Boil había hecho de la reina Isabel. Lanovius dice que era de pocas palabras, pero en la acción constante y enérgico. Y aún en otra parte dice de él: nunquam satis laudandus potissimum op indubitatem vite santitatem. Indubitatam vite santitatem. Es decir, nunca suficientemente alabado, especialmente por su indudable santidad de vida. Como se sabe en el primer capítulo general, antes de proceder a las elecciones o tocar otros temas, se planteó por parte del cardenal presidente el tema de que había sido aprobada una cuarta redacción de la regla y que por tanto, dado que una religión, una orden, solo puede regirse por una regla, debían todos sus miembros regirse por la misma, lo que provocó un tumulto de voces hasta el punto de que el cardenal decidió que escucharía el parecer de cada fraile capitular. Primero los de Italia, luego los de los conventos ubicados en Francia, después los de España y los de Alemania. ¿Qué dijeron los de España? Pues 4 dijeron que sí, es decir, a favor del cuarto voto, según la cuarta regla. El único disidente fue el padre Francisco de Sevilla, el corrector de Andújar, que dijo que no quería ni podía profesar el cuarto voto debido a cuaresmal, ya que tenía 3 enfermedades crónicas que le atormentan intensamente cada año, pidiendo por ello ser eximido. Bien, en las actas consta que el cardenal, examinadas las razones expuestas por cada uno de los capitulares, los reunió y les vino a decir que aquellos que habían dicho no consentir en la cuarta regla meditaran bien las cosas hasta el día siguiente, y que si no aceptaban la cuarta regla y el correctorio moderados con el consenso unánime o de la mayoría, decidiendo finalmente el Papa respecto a esta moderación, quedarían privados de voz activa y pasiva en todas las elecciones. A la mañana siguiente, que era 31 de diciembre, repitió una advertencia similar. Quien no aceptara la cuarta regla y la profesión de la abstinencia cuaresmal no podía tener voz activa ni pasiva ni en la elección del corrector general, ni en los capítulos provinciales, ni en los capítulos locales. Después de señalar el orden protocolario, se procedió a la división provincial, de la que resultaron 2 provincias en Italia, 3 en Francia, mientras que tanto España como Alemania, a causa de sus pocos conventos, había 4 conventos en España y 4 en Alemania, quedaron indivisas. Finalmente, ese mismo día, 31 de diciembre, convocado el capítulo Hora Sera post vigesimam tertiam, prácticamente a punto de tomar las uvas y soplar los espantasuegras, el vicario general Bernardino de Cropolati exhortó a aceptar la cuarta regla con el cuarto voto. Y dicen las actas que, llamados uno tras otro aquellos que se habían mostrado remisos a admitirla, ante el cardenal arrodillados, profesaron la cuarta regla con el cuarto voto, de modo que todos los capitulares quedaron admitidos a tener voz activa y pasiva.
La cuarta regla, con el voto de vida cuaresmal, de este modo, en el nombre del Señor y alabanza de Dios y aumento de la religión, fue por todos aceptada, dicen las actas, en paz y caridad. El 1 de enero de 1508 todavía se procedió a una ulterior división provincial para equiparar a italianos y franceses, para que los italianos no se sintieran desairados, de forma que quedaron constituidas 3 provincias en Italia, 3 en Francia, una en España y una en Alemania. En la elección del general, todos los frailes procedentes de España votaron por padre Binet, salvo uno que votó al padre Jacques Lespervier.